Hola, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Ya las caras nos van sonando a todos y después de este café yo creo que el cuerpo está de otra manera para escuchar a los ponentes, a las personas que vienen invitadas a estas cuartas jornadas empresariales de Manzanares. Vamos con esa primera ponencia, además una persona que es de aquí, de la localidad, de la ciudad de Manzanares, don Antonio Noblejas Sánchez Migallón, que es el director general de EDEN, Escuela de Empresarios. Fundación regida por un patronato compuesto por empresas líderes de la Comunidad Valenciana de reconocido prestigio, como por ejemplo Air Nostrum, Asociación Valenciana de Empresarios, Bankia, Deloitte o Vodafone, entre otras. La misión de EDEN es la formación de empresarios, directivos y emprendedores y el fomento del liderazgo, el espíritu emprendedor y la cultura del esfuerzo. Antonio ha sido durante más de 20 años socio director de Arthur Andersen, hoy Deloitte, en la Comunidad Valenciana. Todas aquellas empresas que deciden adherirse a su fundación están firmemente comprometidas con su servicio y ven a EDEN como referente para la formación de sus directivos, para la apuesta por jóvenes talentos de nuestro MBA Junior, EDEN y grado ADE para emprendedores, para la colaboración en el elenco de profesores y, en definitiva, ven en EDEN como su escuela de empresarios. Recibimos con un aplauso fortísimo a Antonio Noblejas Sánchez Migallón, director general de EDEN, Escuela de Empresarios. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero felicitar al Ayuntamiento de Manzanares y a la Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real y al resto de las entidades que han colaborado con su patrocinio en la organización de estas jornadas. Las empresas son necesarias para el crecimiento de nuestra economía y a mí particularmente me parece una idea fantástica que Manzanares las apoye con iniciativas de esta naturaleza. En segundo lugar, quiero dar las gracias a los organizadores y en particular a Antonio López de la Manzanara, alcalde de Manzanares, por invitarme a participar en estas jornadas. Bueno, soy uno de esos manzanareños que en su día nos marchamos para estudiar fuera y después desarrollamos nuestra carrera profesional en otras tierras. Para mí, la verdad es que es un verdadero placer y todo un orgullo estar hoy aquí. Bueno, cuando Antonio me invitó a participar en las jornadas, me dijo, bueno, no sé, el tema habla del tema que tú quieras. Yo lo que le propuse es hablar de un tema relacionado con el emprendimiento, que al fin y al cabo es una de las actividades principales de la Escuela de Negocios de la que soy director general. Por cierto, a la introducción que ha hecho el presentador, quería añadir que entre los patronos de EDEN existen 27 empresas. Hemos mencionado algunas de ellas, pero yo no quisiera dejar de mencionar a una de ellas, que es Mercadona, que es uno de los principales impulsores de la Fundación EDEN. Bueno, estos son los temas que yo me había propuesto hablar a lo largo de esta presentación. Quiero hacer primero unas reflexiones, luego definir qué es un emprendedor, contestar a una pregunta de si el emprendedor nace o el emprendedor se hace y luego, pues lógicamente, qué hay que hacer para emprender. Y terminaré con unas conclusiones. Me vais a permitir, y perdonadme el tuteo, me vais a permitir
que algunos de los ejemplos que voy a poner a lo largo de la sesión pues van a ser ejemplos de nuestra propia escuela de negocios, porque al fin y al cabo siempre uno de lo que mejor habla es de lo que vive en el día a día. Bueno, empezaré diciendo que la tasa emprendedora en el 2013 en España se sitúa en el 5,2%. Bueno, es una cifra muy modesta. Esta es una cifra que mide el número de iniciativas emprendedoras con menos de 3 años y medio de vida, dividida entre una población entre 18 y 64 años. Es una tasa baja, si la comparamos con la tasa de los países más avanzados, que es del 8%. Y desde luego hay países como Estados Unidos, Holanda o Israel, por citar algunos de ellos, que se caracterizan porque tienen unos niveles de emprendimiento muy altos. En fin, lo que concluimos es que en nuestra sociedad falta espíritu empresarial y, por tanto, todo lo que podamos aportar todas las organizaciones, pues me parece que es estupendo, y por eso el apoyar estas jornadas me parece una idea genial. Bueno, estamos en una época, no estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Realmente son tantas las innovaciones tecnológicas, los cambios de modelo, los nuevos competidores, la globalización de los mercados, que realmente podemos decir que estamos en un cambio de época. Y por tanto, si estamos en un cambio de época, no es tiempo de reflexiones, aunque yo haya empezando hablando de ello, sino que es un tiempo de flexiones. Es un tiempo en el que tenemos que actuar y poner solución a estas cifras. O sea, nos tenemos que poner manos a la obra. Si las cosas, surge una pregunta, si las cosas siempre se han hecho así, ¿por qué hay que cambiarlas? Bueno, pues evidentemente lo más cómodo para todos siempre es dejar las cosas como están y permanecer en nuestra zona de confort. Porque lo que más nos cuesta es cambiar. Y cuesta porque no estamos acostumbrados a ello. Sin embargo, el cambio es una permanencia en nuestra vida, es un factor permanente en nuestra vida. Y si no cambiamos, no mejoraremos, la tasa de emprendimiento será igual o será peor, y no creceremos y no fomentaremos el empleo, que es lo que realmente a todos nos interesa. Ahora bien, además de cambiar, nos tenemos que esforzar. Nos tenemos que esforzar para que las cosas sucedan. Las cosas no suceden por casualidad. El éxito fácil es la antesala del fracaso. Por eso, la verdad es que tenemos muchísimos ejemplos en la crisis económica que ha habido en estos últimos años. Por tanto, necesitamos personas que vayan más allá, gente que luche, que arriesgue y que haga las cosas de una manera diferente. En una palabra, lo que necesitamos son emprendedores. Y ahora voy a definir qué es lo que es ser un emprendedor. Pues bien, un emprendedor, voy a utilizar la definición de nuestro vicepresidente, Juan Roig, presidente de Mercadona. El emprendedor es aquel que sabe ver oportunidades que otros no ven, que asume riesgos y que además se concentra en satisfacer las necesidades de sus clientes. Ahora bien, para nosotros lo primero es la persona que hay delante, el líder que lleve adelante el proyecto, el que desafíe los retos, aquel que está dispuesto a salir de la zona de confort. Esta es una condición indispensable para convertir una idea en una empresa. El emprendedor tiene que creer en su idea,
y lanzarse a la piscina, arriesgando incluso su patrimonio y sin preguntarse si alguien más lo hace, que es lo que suele suceder en la mayoría de los casos. Esto lo hace otra persona, luego lo hago yo. Y el emprendedor normalmente es la persona que nada contracorriente, que la gente le dice que está loco, porque hace cosas que los demás no ven, que ven una idea, que genera una idea, que creen una idea y que se pone manos a la obra y la persigue hasta el final. El emprendedor tiene que tener pasión por lo que hace y además estar convencido de que lo que hace le merece la pena, que el esfuerzo le merece la pena, porque al final la recompensa es infinita. Tiene que confiar en sí mismo, luchar por el éxito de su proyecto. Emprender es levantarse cada mañana con ganas de hacer las cosas, de tomar la iniciativa, de trabajar y de aceptar riesgos. Y ahora os voy a ilustrar con una imagen de Picasso, que Picasso decía que cuando me llega la inspiración, que me pille trabajando. Y realmente era así. Estaba siempre trabajando y efectivamente cuando le llegaba la inspiración siempre le pillaba trabajando. Y por eso tuvo tanto éxito. Una vez definido lo que es el emprendedor, me gustaría contestar a una pregunta, y es si el emprendedor nace o se hace. Probablemente muchos pensarán que yo no soy capaz de emprender porque no tengo las condiciones, no he nacido para ser emprendedor. Evidentemente hay gente que nace con unas condiciones innatas para ser emprendedor, como en cualquier faceta de la vida. Es decir, como puede haber una persona que tenga facilidad para ser médico, para ser docente o para cualquier otra disciplina de la vida. Pero nosotros pensamos que las reglas y los valores esenciales del emprendimiento se pueden enseñar y alimentar. Por tanto, nosotros somos de la opinión de que el emprendedor nace y en gran medida se hace. Entonces, al igual que hay en otras profesiones, en el emprendimiento también se puede trabajar para ser emprendedor. Y esto es lo que tratamos de explicar y de hacer en EDEN. Como se ha dicho a la introducción, EDEN es una escuela de negocios que se dedica a la formación de empresarios, directivos y emprendedores, y al fomento del liderazgo, el espíritu emprendedor y la cultura del esfuerzo. Además, como EDEN fue la iniciativa de un grupo de empresarios, nuestra oferta formativa responde a las necesidades que las mismas empresas nos demandan. Por tanto, formamos en la realidad empresarial con un enfoque muy práctico en todos nuestros programas formativos. Y fomentamos el espíritu emprendedor y el emprendimiento entendido como una actitud ante la vida, una actitud personal y profesional. Y ahora me vais a permitir con un ejemplo que os explique cómo fomentamos el emprendimiento en EDEN y os voy a explicar una de nuestras actividades formativas. Hace unos años, hablando con las personas recién tituladas que acababan de terminar la carrera, nos dábamos cuenta de que sus objetivos en la mayoría de las ocasiones era trabajar por cuenta ajena, ser funcionario de la Generalitat, trabajar en un banco. Es decir, que había poco espíritu emprendedor y por eso decidimos crear un grado para formar emprendedores, un grado de ADE para emprendedores, con un objetivo de que los alumnos que estudiasen la carrera de ADE tuviesen muy claro que una salida profesional real y probablemente mucho mejor que la de ser trabajador por cuenta ajena es ser emprendedor y ser dueño de tu propia empresa y dueño de tu propio destino. Y para eso nos pusimos mano a la obra
y dijimos, bueno, ¿y cómo le podemos enseñar a los alumnos que estudian una carrera universitaria a ser emprendedores? Pues lo primero que pensamos es que los profesores que impartan las clases fueran empresarios y directivos de primer nivel que explicaran en las aulas lo que ellos hacen el día a día en sus empresas, lo que no se aprende en los libros. Y para eso contamos entre nuestro elenco de profesores pues a empresarios pues de la talla de Fernando Candela, el consejero delegado de Iberia Express, Pedro Gil, socio director del área fiscal de Quatre Casas, o el propio Juan Roig, presidente de Mercadona, que explica a los alumnos los fundamentos de dirección de empresas, por citar algunos de ellos. En segundo lugar, pensamos que también era muy importante que los alumnos viviesen las empresas desde el primer momento y no ocurriese como a muchos de nosotros cuando hemos terminado la carrera de economistas, que terminamos la carrera, yo por lo menos en mi caso, y no había pisado una empresa ni había visto ni cómo era. Y para eso dijimos, bueno, pues una cosa importante es que los alumnos hagan prácticas todos los años. Y entonces, dentro del programa de ADE, los alumnos terminan su actividad puramente docente a finales de mayo, la empiezan en septiembre y de los 3 meses de verano tienen que dedicar 2 meses desde primero a hacer prácticas en empresas, para que sepan desde el primer momento lo que es una empresa por dentro, cómo funciona una empresa, la importancia de tener un horario, de tener un jefe, de tener unas obligaciones que cumplir y sobre todo de tener un cliente. Luego también decidimos que a los alumnos que tuviesen un buen proyecto empresarial al final de la carrera y que estuviesen dispuestos a lanzarse a la piscina, les ayudaríamos financiando el proyecto y apoyándoles técnicamente en el desarrollo del proyecto. Y también, para que ningún emprendedor se pueda quedar fuera, ideamos un sistema de becas para que todo estudiante que tenga la ilusión y la pasión y el hambre de emprender, aunque no tenga recursos económicos, pues pueda cursar la carrera con nosotros. Todo ello en un entorno de alto nivel de exigencia, de formación en valores, de dar muchas clases en inglés y de también tener experiencia internacional. Por tanto, lo que queremos con esta carrera es que EDEN sea el garaje donde los alumnos encuentran su sitio para desarrollar sus ideas y transformarlas después, más adelante, en su proyecto emprendedor. Y con esto voy a dar paso a qué es lo que hay que hacer para emprender. Bueno, lo primero de todo, hay que tener una idea que cubra la necesidad de un cliente. Esto es lo más difícil. No hay que reinventar la rueda, simplemente hay que escuchar las necesidades de la sociedad, observar, visualizar e identificar una serie de necesidades que yo quiero satisfacer y que realmente le puedan aportar valor al cliente. Por tanto, el primer paso para el emprendedor es ver oportunidades donde otros no ven. Y por eso es lo más difícil, porque lo que estamos acostumbrados es a imitar lo que otros hacen. Y aquí pues voy a poner algunos ejemplos de grandes empresarios. Puedo citar a Amancio Ortega, el fundador de Inditex. Todo el mundo pensaba que el sector textil en España estaba totalmente acabado, que el sector textil estaba emigrando a Asia, estaba emigrando a los países del tercer mundo y, sin embargo, desde La Coruña pues ha creado un gigante a nivel mundial y que es un ejemplo de empresas para todo el mundo. O el propio Steve Jobs en Apple, donde él visualizó una necesidad más allá de la propia comunicación. Todos sabíamos que era muy fácil comunicar, que ya teníamos móviles, para llamarnos por teléfono había móviles en el mercado, pero él ideó una necesidad
adicional del cliente, y ahora nadie puede vivir sin tener un smartphone donde, además de comunicarnos y hablar por teléfono, hay un montón de funciones que desarrolla. Por tanto, lo más importante es tener una idea. Lo segundo es crear la empresa, lanzarte a la piscina, hacerte autónomo, es decir, pasar de la idea a la acción y hacer que esa idea sea una realidad. Pero no toda idea puede convertirse en negocio. Debe ser un proyecto sostenible en el tiempo, que genere empleo, que genere riqueza y que contribuya al desarrollo de la sociedad. Y también una cosa muy importante, nunca las cosas salen a la primera. Es decir, hay que invertir tiempo y tiempo para desarrollar, porque hay muchas cosas que corregir, te das cuenta de que una cosa no funciona, la corriges, vuelves a probar de otra forma, es decir, hay que perseverar. Pero siempre centrándonos en satisfacer las necesidades de un determinado grupo de clientes, sea del sector que sea. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que eso tenga éxito? Pues para que eso tenga éxito y para que tengamos a un cliente satisfecho que vuelva, porque lo más difícil es que un cliente vuelva a comprarnos, tenemos dos opciones. Hay que hacer las cosas o mejor que los demás o diferente de los demás. Si nos limitamos a imitar lo que otros hacen, seremos unos más del montón y, por tanto, difícilmente tendremos éxito. Y aquí, pues, bueno, puedo citar algunos ejemplos de por qué una cosa se hace mejor que otra. ¿Por qué una marca de coche se vende más que otra? Pues se vende más que otra o porque el coche es mejor, o porque el precio es más competitivo, o porque se da un mejor servicio, o más años de garantía, o cualquier cosa de esas. Es decir, haces las cosas mejor que tus competidores. O porque prestas un servicio diferente. Acordaros cuando se creó Telepizza. Telepizza ideó una forma diferente, todo el mundo comíamos pizza, pero ideó una forma diferente de vender las pizzas y de dar servicio, que era llevándonosla a casa. Es decir, que siempre, aun en sectores tradicionales y sectores ya maduros, se pueden encontrar formas de hacer las cosas mejor que la competencia o de una forma diferente. Y aquí también me vais a permitir poner dos ejemplos propios de nuestra Escuela de Empresarios. Para el que no lo conozca, el sector de las escuelas de negocio en España es un sector maduro, hay muchas escuelas de negocio, muchas con 40, 50 años de antigüedad, muy consolidadas, incluso algunas de ellas posicionadas en los rankings mundiales en primeras posiciones, como puede ser el Instituto de Empresa, IESE, ESADE, etcétera, etcétera. Pues bueno, en el 2005, cuando nos incorporamos el equipo directivo actual a EDEN, pensamos que teníamos que hacer cosas que fuesen diferentes de los demás, porque nosotros, que éramos un granito de arena muy pequeño, pensábamos que era dificilísimo competir con los grandes con los que ya estaban consolidados. Y entonces nos pusimos a trabajar en crear un MBA. Un MBA es un máster para aquellas personas que han terminado la carrera. Nos pusimos a pensar en hacer un MBA diferente, una solución distinta a la que había en el mercado. Y entonces, una característica que tenían los MBAs es que eran MBAs en el mercado, eran MBAs de prestigio, MBAs caros, que te facilitaban mucho el acceso luego posterior al mundo laboral, y nosotros lo que decidimos es crear un MBA gratis, es decir, que al alumno no le costase dinero matricularse y hacer este MBA, este máster. Y además le añadimos otra cosa adicional, dijimos, bueno, y si además conseguimos
que la gente tenga el trabajo garantizado, que los alumnos cuando terminen el máster tengan el trabajo garantizado, pues entonces ya será la bomba. Y efectivamente, así fue, nos pusimos manos a la obra. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues con una fórmula en la que los alumnos, en el que salen ganando todos. Salen ganando los alumnos porque inician un MBA, que aunque no, en aquel momento, hace 9 años, no tenía el prestigio de las grandes escuelas de negocio, hoy ya sí lo tiene, era gratis para ellos y además casi le garantizaba la inserción laboral. Cada año, más del 90% de nuestros alumnos se insertan en empresas becantes con un contrato laboral al acabar las prácticas. En segundo lugar, ganaban las empresas becantes. ¿Por qué? Porque el coste de la beca, el coste que pagaban por la beca, con ello nosotros le seleccionábamos a un alumno con el perfil que nos había indicado, lo formábamos durante medio año y durante el otro medio año hacían prácticas en la empresa becante, de forma que la empresa becante y el alumno se conocían y al finalizar el MBA le hacían la oferta para incorporarse a su trabajo. Y así está ocurriendo habitualmente. Todos los años más del 90% de los alumnos se integran en sus empresas becantes. Y el nivel de satisfacción de las empresas becantes es altísimo. ¿Por qué? ¿Dónde está el secreto? Pues que al ser gratuito se presentan más de 600 candidatos para 30 plazas, por tanto podemos seleccionar a las personas más idóneas para el perfil que nos piden las empresas. Y por supuesto salía ganando EDEN, porque teníamos un MBA, que lo tenemos lleno todos los años, y que nos permite alcanzar un gran prestigio entre los alumnos y las empresas becantes. Y por tanto estaréis de acuerdo conmigo en que este era un producto totalmente diferente a lo que había en un mercado ya maduro. Y luego otro segundo otro segundo programa formativo que os quiero comentar, también diferente, es un curso que le llamamos nosotros el curso 15×15. Hasta el nombre también es diferente a lo que hay habitualmente en el mercado. Es un curso de estrategia y liderazgo empresarial, que es un curso único en España. ¿Y por qué es único? Pues porque los profesores son empresarios. O sea, nosotros si queríamos, este es un curso dirigido a empresarios y directivos, a gente que ya tiene su empresa funcionando. Hoy día nadie se puede parar en su formación y decir yo he terminado la carrera y ya me olvido la formación para el resto de la vida. Hoy día las cosas cambian con tanta rapidez que te tienes que estar formando continuamente y hasta los empresarios de primer nivel necesitan formarse continuamente. Y entonces nos preguntamos, ¿quién mejor para formar a empresarios que otros empresarios? Y con eso ideamos este curso que dura 15 jueves, son 15 jornadas, y cada jueves un empresario explica a los alumnos, que también son empresarios y directivos, las claves del éxito de su empresa, su estrategia, su modelo de empresa, y también pues, se convierte en un foro de debate con los propios alumnos. Y así contamos en este curso 15×15 con empresarios como Antonio Catalán, el presidente de ACE Hoteles, Vicente Boluda, presidente de Boluda Corporación Marítima y también fue presidente del Real Madrid, Pedro López, director general de Chocolates Valor, Javier Rodríguez Zapatero, director general de Google para España, Lucas Carné, el socio fundador de Privalia, Josep Tarradellas, presidente de Casa Tarradellas, o el propio Juan Roig, presidente de Mercadona. Por tanto, hicimos un producto también diferente a lo que había en el mercado, porque la verdad es que
Pocos pueden ofrecer un curso de estas características en que los profesores sean empresarios de primer nivel. El tercer punto, una vez visto ya que lo importante es lanzarse a la piscina y hacer algo mejor o diferente que los demás, hay un tercer factor importante que hay que tener en cuenta para emprender, y es la pasión. Sin ganas, sin pasión, no se consigue nada. En todos los ámbitos de la vida, si se quiere triunfar, hay que ponerle muchas ganas y mucho empeño, mucho esfuerzo y muchas horas de trabajo para sacar tu proyecto adelante, porque nada es fácil. Y esto también lo puedo ilustrar con otro ejemplo, que es el de Michael Jordan, que es uno de los jugadores de baloncesto más importantes de la historia. Este era un jugador de los Chicago Bulls que hacía una cosa: después de entrenar todos los días con su equipo, se quedaba él solo y tiraba 1000 tiros libres él solo. Así consiguió ser uno de los mayores jugadores de baloncesto. Promediaba más de 30 puntos por partido, y claro, la gente podría preguntarse, bueno, pues tendría unas condiciones innatas. Pues es probable que tuviese unas condiciones innatas, pero también le dedicaba muchísimo esfuerzo para conseguir lo que consiguió. Es importante también que no tener miedo a los errores. En España tenemos a una persona que fracasa, a una persona que se equivoque, ya la tenemos, se la ve mal. Esto lo tenemos que cambiar, esta cultura la tenemos que cambiar. El emprendedor no puede tener miedo a emprender, no puede tener miedo a tomar decisiones, porque si no, el propio miedo a perder le hace perder. Y la sociedad tiene que reconocerle a aquel que lo ha intentado y que no le ha salido bien a la primera, el mérito de haberlo intentado. Y eso es muy importante para la sociedad. Bueno, podréis preguntar muchos, ¿y también se hace falta dinero para emprender? Pues sí, también se hace falta dinero. Pero no es el factor primero. La gente piensa, es que lo primero que necesito es dinero. No, lo primero que se necesita para emprender es que haya un líder al frente, que haya una persona al frente. Y después, pues, hace falta tener una idea, hace falta creer en ella, hace falta lanzarte a la piscina, hace falta ponerle mucha pasión. Si todo eso se pone, el dinero se consigue. Hay dinero en el mercado para estos proyectos, hay dinero en el mercado para esta gente. Lo que no hay dinero es para gente que no tenga una idea o que piense que, que es una idea que la va a poner en marcha 2 días. Para ese tipo de personas y ese tipo de proyectos no hay dinero. Pero para proyectos que tengan estas características, yo os puedo asegurar que hay dinero en el mercado. Y, por supuesto, se necesita tiempo. Tenemos mucha prisa por conseguir las cosas. Y los proyectos de empresas son proyectos siempre a largo plazo. No son proyectos que al mes siguiente están funcionando. Entonces, hay que planificar muy bien el tiempo en la que quieres alcanzar tu nivel de madurez, pero es necesario tiempo. Y bueno, por último, para ir ya concluyendo, desde EDEN lo que nosotros queremos es animar a las personas emprendedoras a que trabajen una idea en una idea y un modelo de empresa, que busquen oportunidades que otros no ven para satisfacer de 10 a sus clientes, las necesidades de sus clientes, porque nosotros tenemos muy claro, la vida o la muerte de una empresa la tiene el cliente. Es quien decide si una empresa triunfa o si una empresa fracasa. Y por tanto el cliente tiene que ser el foco de toda actividad empresarial. Hay que lanzarse a la piscina, hay que atreverse, hay que hacer todo con mucho esfuerzo, con muchas ganas y con mucha dedicación. Y también una cosa muy importante, hay que disfrutar haciéndolo. Te tiene que gustar lo que haces.
tienes que entusiasmarte, tienes que contagiar a tus colaboradores, eso es importantísimo. Y después, cuando hayas tenido éxito, cuando la vida te haya compensado, cuando tu proyecto haya alcanzado un nivel de madurez, tienes que devolver a la sociedad lo que la sociedad te ha dado. Y además hay innovación en todos los sectores, en sectores maduros, sectores no maduros. Yo he puesto aquí el ejemplo nuestro de un sector ya maduro donde hemos conseguido hacernos un hueco a través de 2 productos diferentes. Pero en todos los sectores hay oportunidades para hacer las cosas diferentes. Y al final todo esto, ¿por qué es importante? Porque si alguien descubre cómo incrementar la satisfacción del cliente, hay emprendedores. Si hay emprendedores, hay empresas. Y si hay empresas, hay empleo. Y si hay empleo, hay riqueza. Y si hay riqueza y sabemos gestionarla, hay bienestar, que es lo que todos queremos. Por tanto, hay que actuar con mucha humildad, pero con determinación y responsabilidad. Y en resumen, hay que aprender a emprender. Y yo voy a terminar con el lema que nosotros les decimos a nuestros alumnos del grado de ADE: hay que tener ilusión por aprender y pasión por emprender. Por mi parte, espero haber transmitido la importancia del emprendimiento, y si a alguien le he ayudado a meterle un poquito el gusanillo emprendedor, por mi parte me doy más que satisfecho. Muchas gracias y por vuestra presencia y por vuestra atención. Muchas gracias. Sí, gracias a don Antonio Noblejas Sánchez Migallón. Y aquí estamos para, como decía él, aprender a emprender, y yo veo gente que posiblemente pueden ser emprendedores en un futuro. Hay mucha gente joven, hay empresarios consolidados. Es el turno de las preguntas, de las dudas, así que por favor tenemos los micrófonos. Si alguien quiere hacer una pregunta a Antonio, estamos a su disposición. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? Caballero. Gracias por permitirme el micro. No sé si funciona. Funciona perfectamente. Estupendo. Entonces, según yo, hemos visto una radiografía, básicamente, y un escáner para lo que nos ha puesto mi primo Antonio. Entonces, fenomenal, etcétera. Pero da la casualidad de que estamos en un pueblo rodeado de cepas. Y aquí o emprendemos con lo que tenemos o no nos comemos una roja. Quiero con esto decir que normalmente ninguno tendremos un duro para ir a ver a Roig y compañía. Entonces, o trabajamos con lo que tenemos o no nos comemos otra vez la roja. Luego, entonces, para mí, o se habla de las herramientas que podemos aquí crear para trabajar y crear valor para el cliente, o todo lo demás sobra, incluido estas jornadas. Nada más. Gracias. Gracias por su opinión. Antonio. Bueno, a ver, gracias, Alfonso, por tu pregunta. Bueno, evidentemente en cada tierra hay una serie de bienes, hay una serie de productos que son los básicos en la tierra y los que hay que fomentar. Yo lo que quiero decir es que incluso trabajando en esos productos, seguramente se pueden hacer las cosas de una forma diferente y tener éxito, digamos, a nivel nacional y a nivel mundial. Hoy hay que pensar que el mundo
el mercado es el mundo. O sea, no es nuestro pueblo, no es nuestra provincia, no es nuestra región. El mercado es el mundo. O sea, hay que empezar desde pequeño, pero hay que pensar a lo grande. Y hay que pensar en que, bueno, pues trabajando en el sector vitivinícola, pues puedes llegar a ser una empresa de primer orden. Lo que pasa es que para eso hay que hacer las cosas mejores o diferentes que la competencia y ponerle mucha pasión. El que haya herramientas, pues evidentemente todas las herramientas ayudan. Es decir, el que haya un centro para formar emprendedores, como iniciativas como estas jornadas para crear la cultura de emprendimiento, el que haya herramientas, todo ayuda. Evidentemente, contra más azúcar, más dulce. Es decir, pero yo te puedo contar ejemplos de emprendedores que utilizando Internet pues están vendiendo cuchillos a todo el mundo desde un pueblo de Teruel y espadas, es decir, y están teniendo un éxito y una facturación increíble desde un pueblo que a nadie se le había ocurrido. Lo que pasa es que tiene que haber detrás un emprendedor, una persona que vea una oportunidad de negocio y que se lance a ella. Pero evidentemente, y es responsabilidad de todos, lo que no podemos es pensar que esto me lo tienen que poner los demás. O sea, tenemos que ponernos todos manos a la obra, cada uno desde donde nos toque, la administración desde donde le toque, el empresario desde donde le toque, pero todos tenemos que poner, o sea, no es una cosa que dependa de que me lo tienen que poner fácil para que yo lo pueda hacer. Esto es todos nos tenemos que esforzar y tenemos que pensar aquello que decía, no tenemos que pensar qué puede hacer España por mí, sino qué puedo hacer yo por España. Sí, una pregunta, no sé si sencilla. Antes, las empresas, y quedándonos en nuestro entorno, en nuestro pueblo, quizá con empresarios pues mucho menos formados y en algunas cosas con ninguna formación, duraban sus empresas 30, 40, 50, 70 años. Tenemos el ejemplo del comercio de tu familia, que lleva 80 y tantos años, ¿no? Y muchos comercios de las bodegas, etcétera, ¿no? Hoy en día lo que se achaca es que se crean muchas empresas, pero van cayendo con una media algunas veces de 1 año, 2 años, poco. ¿A qué puede ser debido eso? Es decir, cuando hay más formación y hay más posibilidades, duren tampoco la vida media de las empresas de hoy en día. Bueno, evidentemente es así. Antes las empresas, se constituía una empresa, funcionaba y ya pensábamos que iba a funcionar toda la vida, simplemente con la inercia de seguir haciendo las cosas y seguir haciendo las cosas. Yo pienso que eso se ha acabado. Es decir, está la competencia que te puede venir de cualquier sitio, de cualquier lugar del mundo, que hoy día los empresarios tienen que estar constantemente trabajando continuamente, estar pendiente de todas las ideas, de todas las oportunidades, formándose, que es una cosa muy importante. El empresario y los directivos tienen que formarse, porque hoy las cosas cambian a una velocidad y aparecen nuevas tecnologías, aparecen cuando no te has dado cuenta, te aparece un competidor donde no te pensabas, que evidentemente las cosas son más difíciles, pero hay que estar trabajando muy duro, viendo todo lo que ocurre al alrededor, viendo lo que hace la competencia, viendo las nuevas oportunidades, los comportamientos de los clientes, pero evidentemente si te quedas, digamos, haciendo las cosas como siempre se han hecho, yo creo que los días están contados en una gran parte de los negocios. ¿Alguna pregunta más? Sí. Podéis preguntar sin ningún tipo de miedo, porque aquí lo que intentamos todos es aprender. Adelante, por favor. Muchas gracias, Antonio. Por favor, ¿por qué el modelo de empresa familiar de todos es conocido que en España no funciona? Falta de liderazgo, falta de formación, el hecho de, por ser hijo
tiene que ser el director, tiene que ser el gerente, falta de ilusión, pero sí vemos que en este país la generación que llega a hacerse cargo de la empresa termina mal, rupturas familiares, falta de protocolo de sucesión. ¿Es por alguno de estos fenómenos por qué se rompe el criterio de empresa familiar? Bueno, yo creo que no es un problema de empresa familiar, es un problema de que las empresas tienen que profesionalizarse. O sea, el factor fundamental es la profesionalización de las empresas. Las empresas tienen que tener buenos líderes al frente, buenos directivos, gente motivada trabajando y no necesariamente por ser la empresa de mi familia yo tengo que ser el director. Eso no necesariamente, tampoco quiere decir que no. Yo sé de un empresario muy próximo a nosotros que dice: yo sé que mis hijos van a heredar la propiedad de mi empresa, pero no va a heredar la dirección de la empresa. La dirección tienes que poner a los mejores y eso lo tienes que tener muy claro, y eso es muy difícil porque mucha gente, y sobre todo las generaciones anteriores, pues están acostumbradas a crear la empresa para que sea una continuidad para tu propio hijo. Entonces esto es muy difícil y lo que tienes que hacer es a tu hijo darle la formación, la máxima formación y hacerle que sea el número uno de la empresa, pero no solamente porque es tu hijo, sino también porque se lo merece. Sí, al fondo. Sí, buenos días. Me gustaría preguntarle quizás una duda que todo el mundo se tiene que plantear, ¿no? Es decir, actualmente, ¿en qué se debe de invertir? Es decir, un emprendedor, no sé si al día de hoy meterse en una empresa de construcción sería algo razonable o no razonable. Es decir, actualmente, desde su punto de vista, ¿qué sector tiene más futuro? ¿En qué sector, desde su punto de vista, no se debería de emprender? Si existe algún sector en el que no se debería de emprender. Y también otra pregunta. Ha hablado entre los puntos fundamentales de un emprendedor, como no puede ser otro, es el tema del dinero. ¿Con qué porcentaje considera usted que un emprendedor debe de iniciar la actividad? Es decir, un emprendedor que quiera montar una cadena de 10 supermercados, evidentemente no puede empezar con 20.000 euros. Es decir, ¿qué porcentaje de ese capital que él quiere emprender debe de aportar de recursos propios el emprendedor para, evidentemente, no tener luego a corto plazo un fracaso, como bien decía Antonio, que muchas empresas en 2 o 3 años cierran? Gracias. Bueno, son dos preguntas difíciles y yo realmente no tengo la píldora de la contestación exacta. Evidentemente, hay sectores que todos lo sabemos que tienen un nivel de deterioro importante y, por tanto, es mucho más difícil abrirse paso en unos sectores que en otros. Pero oportunidades yo creo que hay en todos los sectores. Lo que tenemos es que en el sector en el que nos focalicemos, buscar el nicho de mercado, buscar si hay una oportunidad ahí para satisfacer una necesidad de un cliente. A lo mejor el sector de la construcción, y hablo por hablar, no, es un sector que no conozco en profundidad, pero a lo mejor el sector de la construcción, como estaba concebido antes, de grandes promociones en pueblos pequeños que de pronto se ponían a hacer 5.000 casas, eso no tiene ningún sentido. Pero probablemente haya un nicho en la construcción, haya un nicho, y hay constructores que se han defendido en la crisis. Lo que han sabido es encontrar su nicho de mercado, su cliente al que satisfacer, y no hacer las mismas cosas que hacen todos los demás. Y yo creo que oportunidades hay en todos los sectores. Hay muchos ejemplos, los que yo he citado antes. Hay ejemplos de gente que se ha abierto camino en sectores que parecían que ya estaban consolidados.
Y puedo citar muchos más ejemplos. Y luego con el porcentaje de financiación, pues bueno, ahí desde cero a todo, es decir, depende de los recursos que tenga cada emprendedor. Yo creo que lo más importante antes de ir a la cuestión del dinero es tener un buen proyecto, que haya una persona, un líder, que tenga bien definido su proyecto, su nicho de mercado, la idea, que la tenga bien dibujada, y si va con eso, en el mercado puede encontrar incubadoras, es decir, gente que apoya a proyectos desde cero, es decir, gente que empieza sin ningún recurso, hasta gente que pone el 50% del capital y el otro 50% lo busca en el mercado, ¿eh? Pero yo creo que el buscar financiación, lo más importante es que haya un proyecto detrás. Si no hay un proyecto detrás, es que lo recomendable es que ni el propio empresario ponga la parte que le correspondería a él, ¿no? Gracias, Antonio. Gracias a ustedes por prestar atención a esta primera ponencia. Tenemos que continuar con más ponencias. Ya tenemos a nuestro segundo invitado, así que rogaría, por favor, un fuerte aplauso para Antonio Noblejas Sánchez Migallor, director general de EDEN, Escuela de Empresarios Manzanareño, que está en la Comunidad Valenciana y que ha tenido la gentileza de acercarse hasta su localidad natal. Muchísimas gracias. Muchas gracias.